para que Abraham comenzara el cumplimiento del propósito que Dios tenía a través de su vida, en el propósito de traer al Señor Jesucristo a la tierra para redimirnos del pecado, de la muerte, para quitar la maldición de la tierra, para destruir la muerte, para todo aquello que nosotros entendemos que Jesús hizo, por lo que leemos en las cartas y por lo que el mismo Señor Jesucristo nos dijo. Entonces, la promesa de Dios sobre Abraham, el propósito de Abraham, la parte que le correspondía a Abraham en ese propósito de Dios, de hacer que las naciones, que las familias sean bendecidas de parte del Dios viviente, con el conocimiento de Dios y con andar bajo la palabra y la protección del Dios viviente. Ahora, con el nacimiento de Isaac, ese era el propósito de Dios con Abraham, que tuviera un hijo, lo criara y lo injertara en esa promesa, en esa bendición, le impartiera la misma bendición que Dios le había impartido, que despertara en él esa responsabilidad de continuar con ese propósito de Dios para con las naciones, de bendecirlas. Y después que nace Isaac, crece y llega el tiempo donde él ya tiene como 40 años Isaac, y entonces Abraham le envía a su criado a buscarle esposa. Se casa Isaac, y entonces cuando él se casa y cuando ya está ahí, Dios le empieza a hablar también a Isaac, diciendo las mismas promesas. Entonces Abraham dio por cumplido su ministerio en la tierra y vio como la promesa de Dios se cumplía en su vida, y fue un hombre muy bendecido y muy prosperado. Así Dios cumple toda promesa en la palabra a nuestras vidas. Y usted puede decir, bueno, yo nunca he recibido una promesa de Dios, yo no he oído una palabra, un ángel no ha descendido para hablar conmigo, Dios no me ha llamado a salir para afuera a mirar las estrellas, o no me ha dado sueños, o alguien no me ha profetizado, o no ha descendido para hablar conmigo. Algunos pueden decir, bueno, conmigo sucedió de esta o de tal manera. Pero yo quiero decirle que cuando nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ya nos metemos en las promesas de Dios, en la bendición de Dios, para nosotros, para nuestra familia, para nuestra descendencia, para la tierra donde andamos, para en donde quiera, en todo lo que nosotros emprendamos. Si nosotros conocemos al Señor y comenzamos a obedecerle, ¿en qué manera? Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Tenerlo a Dios por nuestro Dios. Amén. Y a Jesucristo por nuestro Señor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno no conoce a Dios, cree en Dios, pero confía en tantas otras cosas, que de repente, porque cree en Dios, piensa que todos, como el dicho popular, Dios es uno solo, pero todas las religiones llevan a Dios, todos los caminos llevan a Dios. Eso es una mentira del diablo. El único camino que lleva a Dios es el Señor Jesucristo. Amén. La única manera de tener comunión con el Dios viviente, de tener vida eterna, de tener perdón de nuestros pecados, es por medio del Señor Jesucristo. Amén. Ese es el único camino que nos lleva a Dios. Entonces, obedecerle a Dios significa dejar de creer en las cosas que creíamos y creerle al Dios único, real y verdadero. Amén. A veces no son cosas tan graves o tan grandes, pero son cosas que uno tiene esa confianza. Pero ahora uno pasa a confiar en Dios. Amén. Confiaba que de repente tal día le daba más suerte. O una cinta colorada es muy común en esos días. Yo no sé, estoy por fuera de algunas otras cosas, ¿no? Había alguien, mi papá, por ejemplo, tenía, y debe tener todavía, porque todavía él cree en Dios, dice que ya está pronto, pero todavía no entregó su corazón a Jesús, no. Pero yo sé que antes de
de que sus días terminen, va a llegar un momento que él va a recibir a Cristo en su corazón y va a vivir la vida eterna con el Señor. Pero él decía que si salía y pasaba por alguna persona que fuera de color, ya no le iba a ir bien. Si empezaba a trabajar en un martes, no le iba a ir bien. Entonces tenía algunas creencias. Y así a veces nosotros tenemos algunas tradiciones. Yo, por ejemplo, iba a un astrólogo y él me daba yo le pagaba, por supuesto, no era de mucho poder porque no tenía mucho dinero. Pero tenía una figura con cabeza de pescado, cabeza de caballo, cola de pescado y en medio de toda esa figura tenía varias otras figuras. ¿Para qué? Según él y según lo que yo creía en Dios, que aquello me iba a proteger, guardar, conseguir novia linda, que era lo más difícil. Nada de eso sucedía. Y así en tantas otras cosas. Pero entonces obedecer al Señor es cuando nosotros le creemos y creemos en Dios sin tener nada físico, sino por medio de la fe. Y ahí entonces Dios cambia nuestras vidas. Cuando conocí la verdad, ahí entonces pude ser libre de tantas otras cosas que dominaban mi vida, de angustia, de soledad, de soltería. Fui libre también, pude casarme. Demoró, pero llegó. Gloria a Dios. Porque no fue usted que pasó ese tiempo. Pero gloria a Dios que llegó, no lo entendí. Pero el hecho es aquí se trata de salir de la casa de tu padre, de tu parentela y de tu tierra y venir a la tierra que yo te mostraré. Y es tierra de bendición, de prosperidad, como dijimos. Pero quiero hablar 4 cosas rapidito de las cosas que nosotros recibimos cuando salimos de no conocer a Jesús, de tener nuestras otras creencias, de buscar ayuda en tantas otras cosas y venimos a Dios. Lo primero que recibimos, perdón de nuestros pecados, vida eterna. Gracias. Cuando salimos de esta tierra tenemos la plena confianza y seguridad que vamos a ir a la gloria con el Señor Jesucristo, que no vamos a ningún otro lugar, ni alma que va a andar vagando, ni lo que Jesucristo llamó el infierno, el lloro y el crujir de dientes. No, tenemos vida eterna, es el yelmo de la salvación. O sea, el Señor Jesucristo dice: la voluntad de mi Padre es que todos crean que yo soy su hijo, y aquel que viene a mí yo no lo echo fuera, y que yo lo resucite en el día postrero. Entonces, cuando el ser humano muere, deja de existir aquí, el físico va, el cuerpo físico va para el cementerio, el polvo vuelve al polvo, porque del polvo fuimos tomados, pero nuestra alma tiene que salir y tiene que volver a Dios, porque Dios es el que sopló ese aliento de vida que es lo que nosotros tenemos. Entonces, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, nosotros recibimos lo que es la vida eterna. No es un pasaporte que dice el cielo por la puerta tal, donde está Pedro con las llaves. No, Pedro no tiene llave ninguna de las puertas del cielo. Lo que Jesús le dio fue una promesa de la bendición que se podía desatar a través de su vida, puertas de bendición que se iban a abrir a través de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Pero nosotros entramos en la vida eterna por medio de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí empiezan tantas cosas y bendiciones que vimos, no vimos todas, pero vemos cuando leemos, y después usted tiene el deber de leer un poco la vida de Abraham, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Solamente en el hecho de perdonar nuestros pecados, ya nosotros somos liberados de condenación, de culpabilidad. Ya no nos sentimos inferiores ni tampoco condenados. Nuestra alma queda libre y pura por medio de la fe, la sangre del Señor Jesucristo. Entonces somos bendecidos con la vida eterna. Tenemos una eternidad para vivir con el Señor, y no importa la edad que tengamos. Antes se decía, bueno, soy muy nuevo, cuando sea más viejo voy a ver eso de parte de Dios.
Pero nosotros necesitamos Dios siempre. No es la persona que tiene una enfermedad que necesita de Dios. No es el que está perturbado que necesita de Dios. Lo que él necesita urgentemente, el que está enfermo, es ser sanado. Lo que necesita el que está perturbado es ser liberado. De Dios necesita toda la humanidad. Amén. Tenga dinero o no tengas, de la clase social que sea, Jesucristo es para toda la gente que habita en la tierra, para todas las generaciones. Y gracias a Dios que eso se ha roto bastante en nuestra nación y hoy la gente no necesita estar enfermo para buscar a Dios. Necesita conocer la verdad y entonces le sigue buscando. Gloria a Dios por los que vienen enfermos y Dios los sana. Pero recibimos esa bendición de parte de Dios de ser sanados. Amén. Porque dice en Isaías 53 que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y para ser curado no necesariamente tiene que recibir a Cristo. Tiene que recibir fe y creer que Jesús lo sana. Recibir a Cristo en su corazón es el mayor milagro. Pero sanar, Dios sana no por el color, no por la fidelidad. Sana por la fe que tiene y la necesidad que tiene. La fidelidad a Dios, el creerle y el seguirle, trae gran bendición. Pero el ser sanado, curado, bendecido, que Dios sobre, no hay excepción de personas. Dios no lo hace. Él actúa. Nosotros tenemos en la Biblia una mujer que no era cristiana, que vino y le pidió a Jesús encarecidamente diciendo: Señor, liberta a mi hija que es gravemente endemoniada. Y Jesús dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella dice: Señor, los perrillos comen aún de las migajas que caen de la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Jesús fue indelicado aparentemente, pero él estaba diciendo: yo he venido para mis hijos, los que creen, para liberarlos, para sanarlos, para bendecirlos, y tengo que envolverme con esto. Y la mujer dice: pero ellos no están creyendo, ellos no están dejando caer la promesa. Mira, te están rechazando de aquí, te están criticando de allá. No es lo que ella dijo, pero en otras palabras, cuando ella dice: aún comen de las migajas, y Jesús dice: grande es tu fe, mujer. Por eso Jesús lo que te está tratando era de despertar, de ver hasta dónde esta mujer iba y tenía fe. Pero dice: ve que tu hija es sana. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces la mayoría de la gente que fueron sanados no eran cristianos, no estaban conociendo a Cristo, no habían recibido el Evangelio como hoy nosotros recibimos. Entonces tenemos esas bendiciones de Dios, promesa de Dios de ser sanado, de ser liberado, pero también de ser prosperados por Dios. Como vimos en Abraham, dice que era riquísimo, que era bendecido, que era prosperado. ¿Por qué? Porque él obedeció a la fe, le siguió al Señor, le creyó y obedeció la palabra. También algo que sucede cuando nosotros le creemos es que tenemos la protección de Dios. Ya no necesito la protección de la cabeza de caballo y la cola de pescado. No sé cuál tenía usted. Dice: no, yo no tenía ninguno. Pero Dios protegía a Abraham. Abraham era muy rico. Imagínense la generación de hoy alrededor de Abraham, ¿no? Las noticias hoy que más se comentan son las que no son tan buenas. Que se llevaron algo de aquí, se rompieron una pared allá, se imagine a Abraham entonces, y en esos días, no es que no había lo mismo que hay en estos días, eran peores todavía. Los reinos de la tierra venían y se robaban las cosas, se llevaban de esclavos y mataban a los que se resistían. Pero Abraham, no siendo muy numeroso con respecto a las naciones, pero él tenía una protección de Dios. Estaba bendecido y estaba protegido por Dios, porque tenía promesa de Dios y él le creyó. Dios dice: ven y haré de ti una gran nación.
y serán benditas las naciones de la tierra. Y así nosotros recibimos a Cristo y somos bendecidos con la vida eterna, con la bendición de Dios para nuestra familia. En nosotros está la bendición de Dios para donde quiera que nosotros andemos y estemos. Y esto no es un algo que diga, bueno, como un agua que uno toma y sacia al hacer el momento y ya está. Esto es para toda nuestra vida que vamos caminando con el Señor aquí en la tierra. Por eso es que hoy nosotros debemos de tener cuidado y esforzarnos, seguirle creyendo al Señor, porque vienen momentos de oscuridad, momentos de confusión, pero nosotros estamos creyendo no en el manto de Abraham, sino en el manto del Señor Jesucristo. Amén. Que por el nuevo pacto en su sangre no solamente perdona nuestros pecados, sino que también somos hechos hijos de Dios, y todas las promesas que Dios nos dice en el Nuevo Testamento, Jesucristo en el nuevo pacto nos las ha concedido. Por eso el Señor Jesucristo dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado. Todo lo que pidieres al Padre en oración, mi Padre lo hará, para que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que pidieres a Dios creyendo que lo que pides lo vas a recibir, lo que pidas recibirás. Entonces ya el paquete de la bendición de Dios está incluido tan solamente con recibir a Cristo en nuestros corazones, tan solamente con caminar con el Señor. Pero las situaciones que enfrentamos en la vida son circunstanciales, son momentáneas, a veces duran algún momento largo, como la aflicción que me tocó de 10 años, ¿no? No voy a hablar de eso de nuevo. Si no, el hermano va a decir gloria. Pero aflicción económica, aflicción en la familia, problemas con los hijos, algunos de los que sirven al Señor en el ministerio, pero ¿en quién está confiando? En Dios. Sigue obedeciendo la fe, creyendo Él lo prometió y Él lo va a hacer. Mismo que yo no lo entienda ahora, pero Dios es fiel para cumplir su palabra y su promesa. Así que vida eterna, liberación, sanidad, prosperidad, protección de Dios. Hoy decíamos, y voy a repetir de nuevo ahora, hay dos fuerzas, o sea, la atmósfera espiritual, hay dos poderes o dos fuerzas, el de Dios y el de las tinieblas, que comanda el Lucifer, Satanás. Nosotros, como seres humanos, somos menores, no tan solo que de los ángeles que obedecen a Dios, sino menores en fuerza, en conocimiento, en todo que Satanás y los demonios. Ellos son más fuertes que nosotros. Pero el que viene a morar en nosotros cuando nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es más poderoso que el mismo Lucifer, que es capaz de hacer cualquier tipo de misterio, de engañar las naciones, de hacer en los próximos días, en los días venideros, Él va a hacer cosas tremendas. A través de una gran crisis en la tierra va a unir a todas las naciones. Va a haber un gobernador que se llama el Anticristo, que va a gobernar, que estará lleno de la potestad demoníaca. Pero ellos no pueden vencer a los hijos de Dios, porque le vencerán por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿nosotros de qué vamos a estar protegidos? De esas potestades demoníacas. Aunque nosotros seamos menores en conocimiento, en fuerza, en todo lo que pueda usted pensar, sin embargo, cuando nosotros le creemos a Dios, recibimos de Dios poder y autoridad para sujetarlos al nombre de Jesús. En el nombre de Jesús está el poder para sujetar esas potestades.
Y hay entonces movimientos, hay hechiceros, hay brujos, hay gente que trabaja con el ocultismo. Pero nosotros, ¿qué vamos a tener? ¿Miedo de ellos? ¿O vamos a usar la autoridad que nos da Dios, obedecer la palabra y ejercer esa autoridad? Y con el tiempo vamos a ver cómo las cosas cambian. Dios responde nuestras oraciones, Dios está con nosotros. Amén. Basta que nosotros miremos hacia atrás y veamos todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha respondido, porque va a cambiar. El momento que podemos estar pasando, no lo entendemos, pero Dios está contigo. Amén. Porque Él es fiel y verdadero. Amén. Y de lo último que quisiera hablar es de la comunión con Dios. De que Dios viene a morar con nosotros. Nos enseña las Escrituras, nos habla, nos fortalece, habita con nosotros. Tener comunión con Dios, orar, leer la Biblia, cantarle. Pero cuando vamos a entender que Dios nos habla, cuando entendemos la palabra, cuando leemos y entendemos que estamos conociendo la verdad, y Dios nos va a tener cuidado de que su promesa, de que somos sus hijos, de que somos su descendencia, de que somos la niña de sus ojos, de que Él está con nosotros, de que dice: bendito el varón que teme a Jehová, porque cuando comiere el fruto de su trabajo, bienaventurado será. Y cuántas promesas nosotros tenemos. Pero alguien gritó una vez, estando Jesús en la tierra, de acuerdo con la sabiduría con la cual Jesús enseñaba, y lo que Jesús decía, una mujer se maravilló tanto que dijo: bienaventurada el vientre que te formó, y bienaventurado los senos que te amamentaron, los brazos que te abrazaron. Y Jesús dice: antes bienaventurados son los que oyen mi palabra y las obedecen y las guardan. O sea, no solamente es bueno tener a Jesús en nuestra vida, sino que lo mejor es que nosotros sigamos su palabra. En los evangelios nosotros tenemos las palabras mismas de Jesús, y Él mismo está diciendo: las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y son vida. Entonces, ¿por qué que nosotros tenemos que depender tanto de que alguien más nos hable? Porque hoy hay muchos hablando en el nombre del Señor, pero están engañando a mucha gente. Pero cuando nosotros le guardamos la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos esa comunión con el Dios viviente de 24 horas que tenemos, ¿serían cuántos minutos? 1000 y pico de minutos al día, o una hora tiene 60 minutos, ¿no? 10 horas serían 600, 20 horas 1200, 4 horas 1440, si no estoy tan mal si estoy medio bien todavía de la matemática, ¿no? De esos, ¿qué tal darle 30 minutos y quedar con los 1390? O darle 60 del día, porque ahí está nuestro alimento, ahí está nuestra fe, ahí está nuestra confianza, ahí está donde recibimos el impacto, la vida, para que las promesas de Dios, que son de bendición, se cumplan en nuestras vidas. Ni una vez. La hermana se resintió conmigo y no dijo más gloria a Dios. Lo dije de broma, hermano. ¿Cuáles son las promesas que tiene de parte del Señor, que sobresalen con respecto a las cosas que nosotros hemos hablado? ¿Qué tal tener comunión con Dios? No es una palabra muy delicada, ¿qué tal? Pero ya solté. Parece que dice: ¿qué tal, che? ¿Cómo te va? Usted sabe lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Amén. Y yo y el Padre vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén. Otra vez Él dice, en el mismo capítulo, que es el capítulo 15 del libro de San Juan:
yo soy la vid verdadera. Separados de mí nada podéis hacer. O sea que nosotros tenemos que venir a la vid, tenemos que comer de la vid. Y es a través de orar, de leer la palabra, de escuchar. Está bien que tenemos que venir a la iglesia, que tenemos que escuchar sermones, pero ¿qué tal recibirlo al Señor Jesucristo en nuestra casa, en nuestro tiempo? Decirle, bueno, Señor, tengo un día agitado de trabajo, pero quiero estar unos minutitos contigo para escucharte, para agradarte, para recepcionarte, decirte que creo en ti, que creo en el Padre. Y ahí entonces está el alimento de nuestras vidas. Pero hay momentos cuando los hijos de repente se apartan del Señor, cuando hay conflictos en nuestra familia. Hubo en la vida de Abraham, en su familia. Nosotros vemos esto más en la vida de Jacob, que Dios le hizo las mismas promesas. Está pasando el tiempo, vamos con la música, vamos a poniéndonos de pie, vamos a participar también en esta tarde, en esta noche de la Santa Cena. Vamos a orar, a adorar al Señor, tener un momento que Dios toque nuestras vidas, que Dios impacte nuestros corazones. ¿Sabe? La promesa de Dios, su palabra se vivifica no solamente cuando la escuchamos, sino cuando el Señor sentimos el toque de su mano, sentimos su amor. Él confirma su palabra. Usted no piense en la lluvia, alguien le va a llevar hasta su casa. Los que están de a pie los podemos llevar. Tenemos un buen taxista ahí que ve un poco mejor que yo. Antes yo siempre decía, yo los llevo después que termina, nadie quería quedarse porque como yo no manejaba muy bien. Pero ahora cambié el chofer, entonces ahí usted puede ir tranquilo. Pienso yo que era por eso. Pero ¿qué piensa usted? Dios es real. Amén. Y ha enviado a su Hijo para bendecirnos. Muchas veces nosotros lamentamos, nos arrepentimos de venir tan tarde a conocer al Señor, pero sabe, nunca es tarde. O que hemos perdido tiempo, ya no lo vamos a recuperar, pero con Jesucristo podemos cambiar el resto del tiempo que nos queda. Podemos vivir situaciones bien poderosas con Dios. Cuando hablamos de poderosas, también son para superar los momentos de crisis, de situaciones, de dificultades, de incertidumbre, que son normales en la vida del cristiano. No es que somos hijos de Dios y nada malo nos va a pasar. El tema es que Dios va a estar con nosotros y que va a encaminar a bien todas las cosas. Dios le dijo a Jacob que era lo que iba a decir: tus hijos serán reyes, 12 tribus saldrán de ti. Y llegó un tiempo que los hijos de Jacob eran malos. Querían asesinar a su propio hermano, hacían cualquier cosa, pero tenían una promesa de Dios. Después, cuando termina el libro de Génesis, el nieto de Abraham, Jacob, termina bendiciendo a todos sus hijos y viendo cómo la promesa de Dios se cumple. Lo que trato de decirles es que Dios nos ha llamado para una caminada de por vida con Él, y que en cada situación que nosotros enfrentamos sigamos firmes, sigamos confiando. Dios es el mismo, Dios no cambió, ya sea de dificultad en diferentes áreas, o ya sea de debilidad nuestra por situaciones que podamos haber pasado. Pero si nosotros nos volvemos a Dios, eso no anula su promesa. Puede retardar un tiempo, como Abraham. Dios le dijo: te voy a dar un hijo de Sara. Sara dijo: estoy vieja y soy estéril, ¿por qué no te llegas a nuestra criada? Y ella tendrá un hijo sobre mis rodillas, y entonces puede cumplirse la promesa de Dios. Y Abraham obedeció. Le trajo problemas eso, pero vino Dios y restauró. Y le dijo: mira,
anda delante de... Ahí recién nosotros vemos que yo le dije, sé perfecto en el sentido de esperar en Dios, de no buscar cosas que le van a dar dolor de cabeza, sino confiar. Y eso no anuló la promesa de Dios. Imagínense con el Señor Jesucristo, que está resucitando a la diestra del Padre, que nos ha dado el Espíritu Santo, y que en esta noche quiere derramar su Espíritu sobre usted que está aquí en este lugar. Si usted no lo ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, es sencillo. Es solo decirle: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Reconozco que soy un pecador. Y te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo. Y ahora quiero ser hijo del Dios viviente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y ahí empezamos nuestra vida bajo la bendición de Dios, bajo el manto del Señor Jesucristo, bajo la unción no de un apóstol, de un profeta, de alguien, bajo la unción del Espíritu Santo, la unción del Señor Jesucristo que está aquí y que va a llenar corazones, que va a sanar cosas profundas del alma y que trae luz a través de su palabra y de su Espíritu en este tiempo. ¿Quién está instalado para servir la Santa Cena? Puede pasar. Vamos a participar en la Santa Cena. Nosotros servimos para todos los bautizados en las aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según el bautismo.